la primera curiosidad de esta evaluación censal que se nos propone es que está en principio vinculada con competencias, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación que se someten a estos dos reales decretos. Es decir, por un lado, constantemente vamos a sentir la invocación a competencias y por otro lado a currículos. Esta evaluación va a ser aplicada y corregida por profesores del sistema educativo español, pero externos a los centros. Entonces este es el primer problema. Esto va a suponer un coste, y ese coste ética y desde la perspectiva de política pública solo debería ser afrontado si vamos a tener un beneficio real, que se pueda prever, y si no, quizás es planteable si debemos asumir ese coste que va a ser muy alto, en horas o en desplazamientos, etcétera. Entonces tenemos un primer problema, el problema del coste de una evaluación censal. Junto con la evaluación propiamente dicha, pues se pasarán unos cuestionarios de contexto, que todavía no conocemos, pero que presuponemos que serán similares, por todas las indicaciones que se hacen desde el INE, similares a los que existen en PISA. Con todas las críticas que se le pueden hacer a los cuestionarios de contexto que aparecen en PISA. Que crean, ahí el trabajo de Julio Carabaña, por ejemplo, ha sido muy crítico, pues con la construcción social de las explicaciones sociales en relación con la evaluación. Es decir, la familia como eje que crea fracaso o éxito. Y él plantea que puede esto ser una imagen creada por los cuestionarios de contexto. Si no se equilibra, se contrabalancea, iba a decir, se equilibra con cuestionarios vinculados con aptitudes. ¿Vale? Entonces tenemos un segundo problema. O una segunda cuestión, yo no diría que esto es un problema, pero una segunda cuestión que en el diseño debe ser valorada. ¿Vale? La creación del constructo familia como explicación del éxito o del fracaso. Y eso tiene también sus explicaciones. El artículo 5 de este proyecto establece que los resultados serán puestos en conocimiento de la comunidad educativa mediante una serie de indicadores comunes para todos los centros españoles, sin identificación de datos de carácter personal, obviamente, y previa consideración de los factores de carácter socioeconómico y cultural. Es decir, esto nos mete en otro posible problema, que es la comunicación, la difusión de los resultados y la posible, depende de cómo se gestione, la posible creación de un doble ranking. Un ranking vinculado a calificaciones, explícito, y un ranking implícito, tácito, vinculado con el propio índice que justifique las calificaciones que se obtienen. Entonces, desde la perspectiva, por ejemplo, de la libre elección de las familias, que es uno de los iconos de la defensa de las pruebas externas, pues la familia podría hacer una doble lectura dependiendo de cómo se comuniquen estos resultados. Quiero ir a este centro porque tiene estas calificaciones, quiero ir o rehuir este centro dependiendo del índice socioeconómico que aparezca. Entonces aquí tenemos otra cuestión a la que tendremos que dedicar un tiempo. La propia difusión de los resultados y la lectura que de esto se haga y la posibilidad del doble ranking. Si nos metemos ya en la parte técnica que plantea la evaluación, pues las evaluaciones, todas las evaluaciones evalúan o bien un constructo o bien currículum, tanto si son muestrales como si son censales. Bueno, pues si quisiéramos responder a la pregunta de qué vamos a evaluar, si un constructo, en este caso competencia, o si vamos a evaluar currículum, pues nos encontramos con la realidad, al menos curiosa, de que vamos a evaluar en sexto de primaria competencias, y aunque en la parte final del proyecto se enuncia una serie de elementos de carácter competencial para secundaria y bachillerato, después la propia construcción del articulado nos hace ver que en secundaria y bachillerato vamos a evaluar currículum. Es decir, vamos a hacer dos evaluaciones diferenciadas. Esto, por lo pronto, es un problema teórico, pero después crea un problema práctico, que es cómo se establecen las correlaciones entre un constructo y el currículum. Porque uno de los sentidos
de hacer tanta evaluación es que, dado que no tenemos todavía los mecanismos para hacer una evaluación longitudinal, pues hacemos una evaluación transversal. Hacemos fotos en distintos momentos del sistema. Pero claro, si esa foto apunta a dos objetivos distintos, la validez de la propia evaluación, en el sentido más estadístico de la palabra, queda absolutamente cuestionada, porque evalúa dos cosas distintas: constructo en un lado y por otro lado currículo. Entonces la transversalidad de la propia evaluación para valorar el sistema puede quedar en cuestión. Si entramos en la evaluación de primaria, no sé si voy muy rápido, Si entramos en primaria, bueno, pues como ya sabemos, se plantea la evaluación, la finalidad de comprobar el grado de adquisición de una serie de competencias, una serie limitada de competencias. Aquí nos enfrentamos al problema del primer tipo de evaluaciones, la evaluación de constructos. Eliges evaluar constructos y ahora te olvidas de la mayoría de los constructos que tú mismo has creado en el propio decreto de currículo. Es decir, hay competencias que no evalúas. Entonces aquí no es que vayamos a tener teaching to test, no es que vayamos a enseñar para el test, no es que vayamos... Es que el legislador decide obviar ciertas competencias. Con lo cual, el propio currículo, pues aquí no es que pierda validez la evaluación, es que pierde validez el currículo. Porque hay competencias que no aparecen en una evaluación central en el sistema. A partir de aquí se crea un informe individual que evidentemente se comunica al profesorado del centro en el que está el chico, se comunica al centro al que va a ir el chico o la chica y se comunica a la familia, ¿vale? Aquí habrá que estar atentos acerca de cómo se redacta este informe, porque un problema técnico sistemático en las evaluaciones de sistemas, perdón por la redundancia, es que la calidad del informe determina su utilidad. Si el informe es un informe técnico, como hemos tenido hasta ahora a partir de las evaluaciones de diagnóstico, resulta que no es válido. Y entonces una validez, que es la que podríamos llamar validez de consecuencia, validez consecuencial, pues falla. Porque si un padre no entiende el informe, no podemos invocarlo como ayuda para el hecho educativo. Asumiendo, que yo así lo asumo, que el profesorado sí lo entiende. Aunque podría contar anécdotas de compañeros de centro de profesorado que cuestionan esta afirmación, ¿vale? Que muchos profesores y profesoras pues afirman tener problemas en la comprensión de los informes derivados de las evaluaciones de diagnóstico, ¿vale? Entonces tenemos que prestar atención a la elaboración de este informe, no porque lo que se vaya a decir sea bueno o malo, sino por la propia redacción y la utilidad que esto determine. Una vez que tenemos los resultados de la evaluación de primaria, la administración podrá establecer planes específicos de mejora en aquellos centros públicos cuyos resultados sean inferiores a los valores que a tal objeto hayan establecido. Yo aquí encuentro un primer problema inicial, y es que el plan de mejora, tal como lo entiendo yo, y humildemente puedo estar absolutamente equivocado, el plan de mejora no puede estar sujeto a un verbo modal, a un poder. El plan de mejora es consecuencia de... Es decir, si no, ¿para qué evaluamos? No haga usted tanta evaluación, porque hay evaluaciones más con una relación coste-beneficio más sencilla, si después el plan de mejora es un podrán. Pero en todo caso, este podrán son planes de mejora para los centros, con los centros, sin los centros. Evidentemente esto tendrá que tener su desarrollo normativo y uno no puede anticiparse a esos desarrollos, pero como el objetivo de esta asociación es pensar y mantenerse alerta, pues yo creo que tendremos que estar alerta, porque planes de mejora sin los centros sistemáticamente no funcionan. Es con los centros y a veces tampoco funcionan, porque en realidad los planes de mejora son de los centros, no es ni con ni sin. Entonces la redacción debe ponernos en alerta
acerca de una actuación intervencionista, no solo por el carácter intervencionista, sino porque esa está abocada al fracaso. Esto, además, los compañeros y las compañeras de inspección lo saben perfectamente. Cuando uno llega con afán intervencionista, suele encontrar una pared. Cuando uno llega con afán colaborador, entonces encuentra profesionales que quieren mejorar. Esto es puro sentido común. En todo caso, podemos abandonar la primaria, porque la evaluación en primaria lo que genera es un informe, planes de mejora, y entramos en educación secundaria y bachillerato. Bueno, pues en educación secundaria, al final del cuarto curso, se realiza una evaluación individualizada para la opción de enseñanzas académicas o enseñanzas aplicadas, o por ambas opciones, ¿vale? Claro, las ambas opciones generan una situación un poco rara, porque si antes ya los chicos están trabajando en una opción, depende de las elecciones que hagan de materias, podrán o no podrán. Pero bueno, obviemos el paso previo, es decir, la división en tercero de la ESO en dos ramas, porque no es el objetivo del momento, digamos. La obtención del graduado en educación secundaria depende de dos elementos: de la superación de la prueba y de la calificación final media en educación secundaria. El 30% de la calificación final va a depender de la prueba, el 70% de la calificación en educación secundaria. En educación secundaria se podrá uno presentar a la prueba con una evaluación positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de 2 materias, ¿vale? Bien. Es decir, podemos encontrar el caso de un chico que suspende 2 materias y aún así se presente. Pero ¿y qué hacemos con los que suspendan la prueba en las posibles 2 convocatorias, porque no queda clara en la redacción, en las 2 convocatorias anuales? Es decir, ¿dónde ubicamos a ese individuo? Ese individuo ha sido reprobado, tiene que repetir, ¿cómo repite? ¿Qué hueco tiene el sistema para atender a ese estudiante? Es decir, no se ha previsto la formación para la prueba, para alguien que la suspenda, pues año 17, se presenta en primera convocatoria, segunda convocatoria, suspende, bueno, pues tiene que esperar un año hasta volver a examinarse o no, va a haber convocatorias intermedias, esto podría tener un coste desmedido. Esto crea una situación realmente muy excepcional. Yo estuve incluso haciendo algunas consultas con imagen temporal con la que me he podido mover, y esta es una situación realmente extraña, muy poco frecuente internacionalmente. Es decir, es una situación rara, realmente rara. En todo caso, el alumno va a ser calificado con una puntuación de 0 a 10 puntos en cada una de las materias, y aquí empezamos a cambiar el discurso. Y aquí empezamos a hablar de materias que componen diferentes partes de la evaluación. Claro, ¿por qué empezamos a hablar de materias? Bueno, ahora hablamos de las materias. Se va a puntuar de 0 a 10 por materia, con un formato de prueba de elección múltiple, con 4 alternativas y respuestas semiconstruidas. Y después esta condicional en el caso de que hubiera expresión oral, pues de que hubiera expresión escrita o oral, pues tenemos ahí preguntas abiertas. He traído el texto completo vinculando el número de preguntas con las materias y las 3 partes de la prueba. Hay una primera parte, 200 preguntas, vinculada con materias generales del bloque de asignaturas troncales. 100 preguntas vinculadas con materias de opción y 50 preguntas vinculadas con materias del bloque de asignaturas específicas. 200, 100, 50. Y ahora yo os pediría que hicierais el esfuerzo no de pensar como profesionales de la educación, sino como padres de un niño de tercero de la ESO. ¿Vale? Y nos ponemos en esa circunstancia. Bueno, lo primero que habría que decir en relación con el diseño es que sabemos por la propia investigación en evaluación que un número de ítems escaso para un dominio educativo determinado hace que la prueba sea inválida, pierde validez. Claro, si tú lo vinculas con un constructo, tienes control sobre ese elemento, pero si lo vinculas sobre las materias, se te dispara, porque 350 ítems para esto es un absurdo. Es decir, no hay manera de someter la variedad de materias que hemos querido crear para dar
diversidad, o que ha creado el legislador para dar diversidad al sistema, a 350 ítems. Esta máxima de la evaluación destroza absolutamente el planteamiento de la evaluación. Es decir, no creo que podamos encontrar en nuestro país, ni referencias internacionales, un solo investigador serio en el ámbito de la evaluación que pueda sostener que 350 ítems tienen una relación estadística clara con las materias. Pero es que si además, estas son las materias de secundaria, estas son las de cuarto curso, es que si las materias, si leemos o si contabilizamos el número de estándares, para los 200 primeros ítems tendríamos en lengua castellana y literatura 101 estándares de primero en el primer ciclo y 103 en el segundo. En lengua extranjera 24, pero de un espectro de actividad brutal, es decir, expresarse con claridad. Claro, los estándares de lengua extranjera rompen la norma de todo el currículo, y eso si queréis después entramos en el detalle. Geografía tiene 158 estándares. Matemáticas 81 y matemáticas orientadas a la enseñanza aplicada, académica, en el caso de que un chico aprueba, pasa y el padre dice, pues coge las matemáticas, tendría 79. Es decir, esta chica tendría un universo de 546 estándares a medir por 200 ítems, de respuesta múltiple o semiestructurada. Eso es absolutamente ingobernable. A poco que hayamos leído los estándares, mis favoritos son los estándares de Fundamentos del Arte 1 y 2 de bachillerato, porque yo creo que voy a hacer esa asignatura. Si me voy a matricular de bachillerato para hacer esa asignatura, tiene estándares como comparar la obra de Orson Welles con la de Coppola, analizar el estilo de los dibujos de Marvel, es decir, estándares inabarcables en un curso académico. El propio estándar, las posibilidades de diseño de un ítem de cuatro respuestas sobre un estándar que diga analiza las posibilidades estilísticas de los cómics de Marvel o de Disney, son infinitas. Es decir, no hay manera de gobernar eso. Es decir, yo creo francamente que va a ser imposible que quien diseñe esta prueba, el equipo que diseñe esta prueba, salga bien parado, porque va a ser criticado de manera inevitable. El número de estándares es demasiado alto para el tipo de prueba que se plantea. Y estamos solo valorando, es decir, tenemos 546 estándares para los 200 primeros ítems. Si eso se multiplica o se suman además los estándares de los 100 segundos ítems y de los hablaremos sobre el impacto que esto tiene en el currículo y en la vida de un estudiante, en la vida más o menos real, pero desde la perspectiva técnica esta evaluación va a ser muy difícil de realizar. Si lo viéramos desde la perspectiva de las competencias, como el propio proyecto de Real Decreto vincula las competencias con materia, llegamos al mismo problema. Es decir, si se quisiera argumentar que la evaluación de secundaria y bachillerato no es una evaluación de currículo, sino una evaluación también de constructo, es decir, de competencias, el problema es que el proyecto vincula las competencias con materia, con esta relación. La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología la vincula con matemática orientada, dependiendo de la modalidad, enseñanzas académicas o aplicadas, biología o geología o física y química, dependiendo de cuál cojas como opción, ciencias aplicadas a la actividad profesional, tecnología, cultura científica o tecnología de la información y comunicación. Biología y geología, 126, 163 estándares. Física y química, 94 o 176 estándares. Es decir, el problema es circular. Incluso si la definición, si la creación de la prueba de secundaria y bachillerato se hiciera sobre constructos, al estar vinculada con las materias, y es el asidero que le hemos dado, o que parece que le vamos a dar a los docentes, pues entonces volvemos finalmente al problema del exceso de estándares por número de ítems. Estos son los de secundaria. Después tenemos una disparidad pues muy grande, por ejemplo 119-159, geografía e historia, economía 46-93, o el caso de las lenguas extranjeras. Esto va a crear situaciones curiosas en la programación, si es que algún centro se va a atrever a programar o simplemente va a mirar a las editoriales. Otro tema también. Si miramos
bachillerato los problemas son similares con otra estructura. Aquí entraríamos a todas las materias generales cursadas las troncales, 200 preguntas, las de opción 100, las asignaturas específicas 50. Pero la variedad sigue siendo enorme. Sigue siendo enorme. Tenemos, por ejemplo, aquí fundamentos del arte. 110, 169 criterios, 159, 222 estándares. 222 estándares absolutamente enormes. Es decir, cada estándar podría ser un curso entero. Este año vamos a hablar de Orson Welles. Y con eso tienes para todo el año. Después tenemos pues geología, 66, 77, biología y geología, otra vez 99, 134. Bueno, veo muy difícil salir de este círculo vicioso, de esta circularidad entre constructo y currículo, cuando todo se vincula con materia. La obtención del bachiller cambia los porcentajes, 40, 60, pero crea la misma situación que en la de secundaria. ¿Qué hacemos con un chico que no apruebe la prueba? Lo que ocurre es que aquí ya tenemos cierta experiencia, aunque sea negativa, en relación con la selectividad. Entonces aquí mucho padre, mucha madre tendrá el cuerpo hecho. Aquí el problema es otro. Aquí el problema es que o superas todo el bachillerato o no te puedes presentar a la prueba. Entonces aquí lo que podría ocurrir es que empecemos a tener una bolsa de chicos que no se pueden presentar a la prueba, ¿vale? Y tampoco tenemos realmente algo previsto más que la reprobación, más que la repetición. Bueno, esa es un poco la primera aproximación al proyecto. Ahora algunas cuestiones genéricas, más con afán de provocar la conversación o el debate o el diálogo que con afán de sentar ningún tipo de dogma, por supuesto. Toda evaluación debe considerar si la prueba está ajustada no al constructo teórico que define la prueba, ni al currículo que define la prueba, sino a la realidad. Es decir, ¿significa competencia matemática lo mismo en Albacete que en el País Vasco, que en La Rioja? Porque si el constructo significa algo distinto en la cabeza de los profes, de repente está usted midiendo cosas distintas. Y por tanto la validez de la prueba también se ve cuestionada. ¿Y la prueba tiene algún tipo de alineación con el currículo, con los modos de enseñanza, con los modos de evaluación? Porque en la argumentación de la ley, de la LOMCE, y en la argumentación, en el argumentario que sustenta la prueba, lo que se quiere crear es la idea de que la prueba va a conseguir cambiar los modos. Pero claro, el problema es si va a conseguir cambiar los modos, hacia dónde va a conseguir cambiar los modos. Porque a lo mejor vamos a conseguir que en centros donde hayan optado por metodologías activas, innovadoras, de reflexión, al ver la propia prueba, pues se produzca una alineación hacia la prueba y no realmente hacia lo que está ocurriendo en ese centro. Las evaluaciones censales, además, por definición, tienen el problema de la validez cultural. He puesto ahí, casi a modo de anécdota, ¿vale? Llévate la evaluación. Estuve yo hace poco en un pueblo, en la Pujarra, pueblo que os recomiendo además, que se llama Ugíjar, una cosa maravillosa para perderse allí una jubilación eterna. Y ahora ponles una prueba a través del ordenador en la que tengan que comprar el billete del metro. Esa prueba queda invalidada, no tiene validez cultural. Esto lo sabemos desde la medición de inteligencia de Binet. Es decir, si no hay validez cultural, la prueba se ve cuestionada. Entonces, esto quien haga la prueba lo tendrá que considerar. Pero esto añade un elemento más de complejidad. Y este es inevitable en las pruebas, en las evaluaciones censales, ¿vale? Bueno, y llegamos a cómo afecta todo esto al currículo. No tanto al currículo en el sentido normativo de la palabra, sino al currículo como realidad de centro. Es decir, qué se hace en un centro, que también se llama currículo. Aquí he traído una cita de un artículo que considera pues la experiencia americana, ¿no?
la ley de No Child Left Behind. Porque me pareció interesante, es un artículo que yo he utilizado con cierta frecuencia, y que dice: Testing policy is de facto language policy. ¿Sí? Cuando usted establece una política de evaluación, quiera usted o no quiera, está estableciendo una política para todo lo demás. Para todo lo demás. En este caso, una política lingüística. Y además, aunque no tenemos datos que sean absolutamente irrevocables, parece que podría haber algún tipo de conexión entre la prueba y lo que queremos evitar. Es decir, puede haber una conexión entre la prueba y un aumento de las tasas de abandono. Ya sabéis, hoy además lo citaba Carlos en Twitter, que hay una confrontación brutal en Estados Unidos, no ya entre académicos ni entre políticos, sino entre organizaciones de derechos humanos, de derechos civiles, a favor y en contra de las evaluaciones, de estas high stakes, ¿no? Test, de las evaluaciones que tienen algún tipo de implicación. Entonces hay muchas organizaciones que están diciendo necesitamos esos datos, pero hay muchísimas otras que están diciendo sí, pero es que los datos nos sacan del sistema. Entonces, aunque no se puede todavía demostrar que aumente la tasa de abandono cuando las evaluaciones son de este tipo high stake, es decir, evaluaciones con consecuencias graves, empiezan a haber señales que lo indican. Y de ahí la respuesta civil en Estados Unidos. Nosotros, afortunadamente, esa respuesta civil no la vamos a tener nunca. Porque no tenemos ese tejido ni esa tradición de contestación. En fin, solo pues protestarán profes, algunos padres, algunas mejor federaciones, tal, pero no vamos a tener ese nivel de contestación. Hay ya un movimiento, el opt-out movement en Estados Unidos, el movimiento de optar por salirte de la prueba, de sumisión, de desobediencia civil a la prueba, ¿vale? Que yo no sé muy bien qué significaría en nuestro país. Es decir, ¿puede uno ser insumiso a esta prueba? No lo sé, aquí explorando caminos de desobediencia civil. Aquí la palabra sumiso o insumiso tiene un significado terrorífico. No sé si acabaremos explorando la desobediencia civil o no acabaremos explorando. Son palabras peligrosas. Administrativa. Si hay comunidades un poco desobedecientes. Sí, no, hombre. Ahí tendríamos que hablarlo. Gracias, ya, me alegro de verte. Yéndonos otra vez a 10.000 metros de altitud. Yo reconozco que este es uno de mis libros de cabecera, es una traducción del 2010, el libro es de 2 años previos, y me sigue pareciendo uno de los libros más interesantes sobre evaluación publicado en nuestro país por Morata, ¿no? El de Gordon Stoller. 3 ideas, 3 premisas que él establece casi al principio del libro, y después nos vamos a algunas conclusiones. La evaluación es una actividad social marcada por valores. Siempre hay valores, no hay nada neutral, no hay medición objetiva, es una imposibilidad técnica, y al mismo tiempo la evaluación influye directamente en qué aprendemos y en cómo lo aprendemos. ¿Vale? Esas son sus 3 premisas, y a partir de ahí él elabora el principio de la prepotencia administrativa, ¿vale? Que a mí me parece muy interesante y esto sí es una interpretación, creo que claramente aplicable al proyecto. Cuando se multiplican las finalidades de la evaluación, cuanto más administrativa sea la finalidad, más predominante será su papel. Ya sabéis que los investigadores del fracaso escolar distinguen entre un fracaso escolar académico, el que se crea y se soluciona dentro de la escuela. Si una escuela decide aprobar a todos sus niños, no hay fracaso. Si una escuela decide suspender a todos los niños, no hay fracaso. Ese es un fracaso escolar académico. Pero también hay un fracaso escolar administrativo o político. El fracaso escolar administrativo o político puede ser por acción o por omisión. Si uno no deja claro qué y cómo se va a evaluar, pues claro, cada uno lo interpreta como puede, y entonces pues ocurre el fracaso y además las tasas se disparan, ¿no? El muy comentado caso entre La Rioja y Euskadi, ¿no? ¿Cómo puede ser que den los mismos resultados casi en PISA, pero en una haya más fracaso que en otra? Eso técnicamente no debería ocurrir. Una de las dos está haciendo algo diferente. Bueno, pues en realidad se explica por este principio de la prepotencia administrativa. Si tú con una evaluación quieres medir 25 cosas, quieres medir al sistema,
al centro, al profesorado, al alumno. Quieres medir el pasado, es decir, lo que el alumno ha aprendido, porque por eso lo vinculas con materia. Pero en el fondo quieres medir el futuro, porque quieres prever la capacidad de éxito, que es por lo que hablamos de excelencia. No hablaríamos de excelencia si no quisiéramos ver el futuro. Quieres ver la capacidad de éxito de ese individuo, al menos en estudios superiores o en estudios posteriores, e incluso en la vida. Claro, pues cuando tú aumentas las finalidades de la evaluación, esa evaluación va a tener un papel predominante. Y entonces cuando tenemos que pensar qué ha ocurrido internacionalmente cuando las evaluaciones cogen un papel predominante. Posibilidades. Se dedica más tiempo de enseñanza a la materia contemplada en la prueba. Si usted evalúa 3 competencias, las materias claramente vinculadas con esas competencias van a recibir más tiempo. Esto ocurrirá en plano consciente e inconsciente, y será inevitable. En segundo lugar, se trabaja más para abarcar más material que pueda ser objeto de evaluación. ¿Cómo vas a arriesgarte a no tocar, aunque sea mínimamente, un solo estándar de los 500 que pueden ser evaluados? Claro, de alguna manera, aunque solo sea socialmente, tendrás que decir que estás viendo todo el temario, porque va a ser objeto de evaluación. Y en tercer lugar, se trabaja con más eficacia en relación con la propia prueba, que estamos dentro del mundo de los eufemismos, es decir, pues todo lo que se parezca a la prueba, pues va a ser bienvenido. Se redistribuye el tiempo de enseñanza. Hay mediciones en horas en relación con las pruebas vinculadas con los estándares del Common Core americano, que demuestra que lengua y matemática se ha comido el currículo. Se lo ha comido, lo ha devorado. No ya a la música o a la educación física o estas anécdotas curriculares, que es en lo que se han convertido, sino que se come todo el tiempo, por el peso que tiene, no ya en la medición de su competencia, sino en la medición de todas las competencias. Al mismo tiempo, se ajusta la enseñanza a las normas o estándares nacionales presentes en la evaluación. Entonces, lo que no esté contemplado deja de existir. Se prepara el examen como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje escolar. Esto, si no nos engañamos, todos los que estamos en esta mesa sabemos que ocurre. Es decir, esto ya se ha hecho en relación con la evaluación de diagnóstico, y es lo que explica que muy rápidamente estemos mejorando mucho en relación con la evaluación de diagnóstico. Y yo, en mi humilde opinión, creo que es lo que explica el milagro polaco y muchos otros milagros, sin entrar a decir que estén haciendo trampa. Ah, sí, perdón, también se hacen trampas. Sí, se hacen trampas. Y yo creo que todos los que estamos en esta mesa sabemos que se hacen trampas. Se hacen muchas trampas. Sobres que se abren, sobres que se encierran, filtraciones que aparecen, filtraciones que desaparecen. Es decir, es absolutamente normal y humano. Yo ni siquiera le doy una explicación de esto de cultura nacional, es que los españoles somos, porque el primer caso de estafa, de trampa importante fue en el caso tejano, que de repente, el milagro de Texas, que empiezan a evaluar y de una situación muy mala, en muy poco tiempo triunfan en todas las evaluaciones. Poco tiempo después acabó en la cárcel absolutamente todo el mundo, porque aquello era una estafa que menos mal que después llegó Lehman Brothers y lo tapó todo. Estas cosas en nuestro país no pasan, ¿no? Pero en Estados Unidos es una vergüenza. Bueno, pues se hacen trampas. Cuando aumenta la preponderancia administrativa de la prueba, pues se acaban haciendo trampas. ¿Esto se puede evitar? Sí, se puede evitar. Se puede evitar, ¿vale? Y seguro otra vez a Stover. Si los profesores van a enseñar para el examen, y lo harán, y esto no puede caber duda de que lo van a hacer, este debe reflejar las competencias y saberes que requiere el currículum. Es decir, tenemos que alinear bien evaluación y currículum. La forma del examen influirá en la enseñanza y el aprendizaje. Lo va a hacer, no hay manera de obviarlo. Bueno, pues un test de opciones múltiples va a crear conocimiento en porciones. Quesitos, vamos a entrar en el fantástico mundo del Trivial Pursuit, ¿vale? Bueno, la previsibilidad del examen influirá en que la enseñanza haga más hincapié en un enfoque de aprendizaje profundo o en otro superficial.
Si depende de cómo definamos la evaluación, vamos a ir a la superficialidad del trivial o a algo más profundo. Pero debemos recordar que no solo hay cuestiones de conocimiento o incluso de competencia, sino que los exámenes tienen repercusión en autoconcepto, en motivación hacia el futuro, en previsiones vitales, etcétera, etcétera. Bueno, pues la evaluación tiene que ayudar a motivar al aprendizaje y no a desmotivar. Claro, esto será difícil de medir si la evaluación desmotiva o si crea un mal autoconcepto en un individuo, será difícil de verlo, pero va a estar ahí, evidentemente. Este es un trabajo de un grupo de investigación muy potente que tenemos en la Universidad de Valencia. Bueno, tenemos desde la perspectiva de todos somos universidad, ¿no? Pues tenemos en la Universidad de Valencia, que analizan los distintos tipos de evaluación, nacionales e internacionales, y se plantean, bueno, ¿para qué sirve esto? Yo creo que es contundente. ¿Qué utilidad pueden aportar este tipo de evaluaciones censales y centradas en el currículo? En países donde se ha adoptado esta estrategia a nivel nacional, la experiencia ha resultado poco eficaz. Y a continuación pone diversos ejemplos, México y algunos otros países. Es decir, esto tiene un recorrido muy corto, con lo cual nos vamos al principio. Esto va a costar mucho dinero y a priori puede ser poco eficaz tal como ha sido definido. Y se plantean ellos, ¿y qué hacemos? ¿Dejamos de evaluar? ¿Renunciamos a las actuales evaluaciones? Y ellos dicen, no, sin lugar a dudas no, necesitamos datos. Lo que ocurre es que seamos conscientes que debe ser una prioridad ética de los especialistas en evaluación, tener una mirada, estar concienciados. Por ejemplo, ellos recurren mucho, como investigadores, a los distintos institutos y agencias y organismos de evaluación no pueden explotar todos los datos para ayudar al sistema. Tenemos que concienciar a la universidad para que se convierta también en organismos que analice esos datos para enriquecer al sistema. Ellos tienen una preocupación especial con ese tema. Y esta es la última diapositiva, ya os lo garantizo, ¿vale? Vivimos en tiempos de test, ok, pero no tenemos que estar a su merced. Es decir, yo creo que no hay vuelta atrás de las evaluaciones externas. Yo creo que nadie se plantea hoy un paso atrás. Lo que ocurre es que lo que no podemos es crear test que sepamos que pueden generar más problemas de los que tenemos actualmente. Evidentemente, todo lo que he dicho y que provenga de mi pelona cabeza es discutible. La cita de los autores ya hay que discutirla con los autores y yo en todo caso podré defenderla lo mejor que pueda. Así que poco más, daros las gracias por haberme escuchado.